días, como siempre, gracias por el favor de seguirnos en esta mañana de lunes. ¿Estamos a cuánto hoy? 18. 18 de noviembre. Ya estamos a 18, señores. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, compañera. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Cómo han pasado las cosas? Bueno, yo vi que usted se la pasó de lo mejor entre un grupo de amigos ahí. Sí. Y vi fotografías de un grupito muy selecto de compañeros que se pasaron ustedes el domingo en cofradía. La cofradía. En una cofradía que invitó el buen amigo Teodoro Tejada. Sí. Ahí analizamos y resolvimos todos los problemas del país. Ahí se quedaron solucionados todos. Y otros problemitas que quedaron entonces también ahí amarrados. Sí. Que no hubo forma de cómo desamarrarlo. Pero lo dejamos ya casi listo para... para que entre el año 2020 sin problemas. Sí. Bueno, yo me excusé porque la verdad que no leí el mensaje. A tiempo. A tiempo, no, de verdad que nunca lo vi. Y Teodoro me llama ayer y me dice, sí, pero que yo te mandé el mensaje. Y yo, no, tú no me lo mandaste. Y cuando yo reviso, efectivamente, sí lo había hecho. Lo que pasa es que regularmente él siempre manda unos mensajitos. Sí. Y eso es lo que yo tiendo a abrir. Y se me escapó. Y ya yo ayer había hecho compromisos. Y entonces... pero la próxima no me quedo. No, tú sabes que Teodoro es un tremendo anfitrión. Tremendo, sí. Tanto él como Mirquella son personas muy especiales. Allá en su campo hizo una decoración en luces navideñas precioso. Sí. Además de que yo a Teodoro y a Mirquella los conozco desde mucho tiempo atrás. Sí. Porque sus hijos y mis hijos estudiaban juntos. Entonces... siempre estábamos como padres por los hijos, estábamos también reunidos en cumpleaños, íbamos a un cumpleaños y al otro, al de los muchachos de ellos y a los míos, así que siempre hemos estado ahí, la vida nos unió por esos motivos y ahora también la política nos une por otros motivos. Mira, Alexander, y entonces tú vas a hablar hoy. Bueno, porque se está rumorando muchas cosas, pero el hombre va a hablar. ¿Qué cosa? La estrategia ha funcionado porque todo el mundo anda hablando de eso. Ha funcionado, pero puede traer decepciones. Sí, creyendo que es una cosa puede salir otra. Claro, o creyendo que es una persona puede salir otra. Y entonces eso tiende a tener problemas. El que yo sé que no es el penco, porque el penco no tiene nada que hablar ni por escrito, y improvisando menos. Bueno, ahora se le acusa de que tiene problemas de dislexia. Sí, porque es que ya ha cometido varios errores de esa naturaleza. Y entonces, por ahí anda la cosa. Ahora, yo no sé hasta dónde. Pero hay que tener cuidado con eso de que el hombre, porque ¿quién tiene tanto liderazgo en este país como para atreverse a poner un mensaje de esa naturaleza? Quizás 3 personas en este momento. Leonel Fernández, el presidente de la República, y otro que pudiera ser sería Hipólito Mejía. Solamente. Después cualquier otra persona ya baja de categoría. Ya hay que ponerle un escalón, por lo menos 2 o 3 escalones más abajo. No en el mismo lugar. Pero mira, hay quienes piensan. Y eso entonces puede generar decepción. Eso es lo que planteo. O sea, se pudiera ver como una decepción. Pero Danilo y Hipólito no son candidatos. No. Por eso te digo que quienes tienen, porque Danilo pudiera hablar como un mensaje a la nación. Hipólito también, porque Hipólito, tú sabes que la hija le metió la pata. Porque la hija de Hipólito no es política, ella es empresaria. Y está haciendo pininos ahora. Él le sacó... Y entonces él la quiso sacar debajo de la patana, pero fue que ella se metió en esa patana a 1000 por hora. ¿Cómo sacarla? Si ya ella se había metido. Pero ¿será que ella no consultó antes de...? Lo que pasa es que, vuelvo a reiterarte, ella no es política. Sí, pero los políticos de ese nivel, antes de hacer un planteamiento público de ese nivel, consultan a otros compañeros. Aparentemente no lo hizo porque hay personas que sí se creen políticos sin serlo.
Entonces ahí cometen los grandes errores. Y si eres un desbocado o una desbocada o te crees muy independiente de que tus criterios son propios y que tus criterios son los que valen, entonces ahí tienes problemas. Entonces, porque es que mira, hasta un imberbe de la política sabe que las circunstancias determinan las tácticas de los candidatos y de los partidos. Entonces, en este había una realidad, y era que el PLD se aprestaba a barrer con todo. Sí. Entonces, cuando Danilo hace el fraude el pasado 6 de octubre, y Leonel, y empuja esa circunstancia de Leonel a irse del PLD, eso cambió las circunstancias políticas del país. Cambió el panorama. Cambió el panorama, y entonces eso obliga a que los partidos tengan que cambiar la táctica. Sí, porque hay una recomposición de la política. Claro. ¿Cuál es la idea? La idea fundamental y el propósito fundamental de la oposición es sacar al PLD del poder, es sacar al gobierno, al partido de gobierno del poder. Ese es su norte, digámoslo así. Ese es el fin. Y no es que el fin justifique los medios, pero yo te voy a decir a ti una cosa. No, pero en la política mundial, regional, aquí en el país donde quiera, hasta desde los tiempos coloniales y desde los tiempos de Roma, enemigos antagónicos se han puesto de acuerdo con tal de lograr un objetivo político. Pero aquí en la República Dominicana, porque no nos tenemos que ir muy lejos. Leonel Fernández se convierte en presidente la primera vez, producto de un gran acuerdo entre Balaguer y Juan Bosch, dos grandes líderes que dijeron, óyeme, no podemos permitir que el PRD ocupe el poder, y si hay que unirse, bueno, pues vamos a unirnos. Y para eso identificaron al doctor Leonel Fernández como el candidato idóneo para sacar de juego, para no permitir que entrara Peña Gómez. En este caso, una estrategia extraordinaria. ¿Y quiénes eran Bosch y Balaguer? Antagónicos, los dos políticos de ese tiempo de mayor antagonismo. O sea, estamos hablando de dos figuras muy fuertes de la política, pero con visiones completamente distintas uno del otro. Y lo mismo está ocurriendo ahora en la República Dominicana. Yo creo que eso es lo que le ha faltado a la oposición. Eso es lo que la oposición nunca quiso entender, que para poder vencer al enemigo tenía que unirse. Y ha venido una figura muy fuerte a esa oposición que la encabeza, la encarna el doctor Leonel Fernández, y ha logrado cohesionar a esa oposición. Por primera vez en mucho tiempo, la oposición tiene la gran oportunidad de sacar a esta gente del poder. Y yo creo que lo que pasó, por ejemplo, ayer en el estadio, fue en el estadio Quiqueya. Sí, en el coso de básquetbol. En el Palacio de los Deportes. Sí, en el Palacio de los Deportes. Bueno, pues hay cientos y miles de PLDistas que pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Entonces, tú dices el pabellón de karate. El pabellón de karate, exactamente. Entonces, ¿producto de qué? De eso mismo, de el liderazgo que encarna el doctor Fernández. Son miles y cada vez se van adhiriendo más y más PLDistas que se están yendo de manera también organizada, y eso está bien que lo hagan. Ahora se va construyendo una nueva fuerza, ahora se va construyendo un nuevo partido, una casa que nació grande, porque esto también hay que decirlo. Es una casa que ha nacido grande, gigantesca, y para ello se ha querido y se ha tratado de organizar lo mejor posible, y yo creo que lo han logrado, Alexander, porque en tan poco tiempo, y estamos hablando de que menos de un mes de haber salido Leonel del PLD, ya tiene todo organizado, tiene lo que es la Fuerza del Pueblo, su partido que ya sometió ante la Junta para que el cambio de nombre se dé sin mayor inconveniente, como pasó con el partido de Luis,
que cuando se formó el PRM eso se cambió sin ningún inconveniente. Y entonces yo creo que de eso se trata también. Aquí los plazos hay que honrarlos, hay que respetarlos. Y el propio Tribunal Constitucional le ha perdido a la Junta, que tiene que adaptarse a los plazos, que debe de fijar fechas, que debe de fijar plazos para opinar sobre los candidatos, precandidatos, ex precandidatos. Y todo eso, todo esto que está sucediendo tiene que pasar de manera rápida porque todo ha venido a la carrera también. Sí, fíjate tú cómo todo es rápido que se está armando. Claro, todo ha venido sucediendo, señores, de manera increíblemente rápida, porque estamos a la puerta ya de celebrarse las elecciones municipales, porque ustedes saben que el mes de diciembre se parte a la mitad. Después del 15 o antes, sí, ya no hay trabajo. Y enero empieza después del 6 de enero. Y ahora con el Black Friday, la gente después que está noviembre al final, tú oyes a toda la gente. No, y después que la gente cobra su doble también. Y busca vacaciones, o sea, la gente está ya cuando entró diciembre en Navidad. Mentalmente que entre las fiestas fuera de y eso. Las cosas, claro. Entonces, todo se ha tenido que dar a la carrera. Y yo creo que lo que dice el Tribunal Constitucional de que también se deben de fijar plazos de parte de la Junta Central Electoral, eso es así. Porque eso es herencia. Exactamente. Eso es herencia. Entonces, esa Junta Central Electoral, que se la ha pasado como si fuese una extensión del Palacio Nacional en la Junta, quienes conforman ese pleno, por lo menos, tienen que irse alejando o salir. Porque yo digo que lo ideal es que ese señor salga de ahí. Lo que pasa es que hay gentes que son tan cobardes, que le tienen tanto... Pero si tiene un mea culpa, con mayor razón se tiene que ir. Él hizo un mea culpa, él dijo... Bueno, porque él reconoció que hubo fraude. En el fondo, él reconoció que hubo fraude en este país. Y la verdad es que este señor no es verdad que va a permitir que haya una auditoría técnico-forense. Él dijo que fue un error. Sí, un error. Por un error, un médico mata a un paciente. Por un error, hasta la 1:30 de la madrugada puede matar cientos de pasajeros por un error. Entonces, eso tiene que tener consecuencias. Hasta la 1:30 de la madrugada estuvieron votando la gente y eso fue un error. Eso fue un error. Qué bonito, ¿eh? Por un error, hay que un piloto se metió 2 litros de whisky o 1 litro, o digamos que 5 copas de vino. Se fue borracho a pilotear un avión y mató 250 gente. O se enchuchó de cocaína. Ajá. O sea, por un error, eso tiene que tener consecuencias. O sea, todo en la vida tiene consecuencias. Un error conlleva a tales males, pues ese error le trae a usted alguna consecuencia, porque usted no puede quedarse libre de culpa. Sí. Porque los errores los errores humanos tienen nombre y apellido. Mira, yo pienso, yo ayer estuve viendo, alguien me mandó un documento, creo que fue Holanda, si no me falla la memoria, creo que fue Holanda, que fue el primer país del mundo que utilizó el método automatizado en unas votaciones, en unas elecciones. Y ellos después entendieron que ese método no era seguro desde el punto de vista de la confiabilidad de un proceso, porque aunque el sistema informático tiene muchas ventajas, y eso hay que reconocerlo, tiene grandes ventajas, pero también es muy vulnerable partiendo del punto de vista de que, señores, hasta la CIA y el Departamento de Estado y las grandes instituciones fuertes de los Estados Unidos han sido hackeadas por hackers. Y entonces, ayer el doctor Leonel Fernández decía, o no que decía él, sino él sacó a colación el planteamiento que hizo el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, de que sea a unanimidad, que los partidos escojan, seleccionen, determinen si se va a utilizar o no el voto automatizado. A mí me parece que el modelo de elección
que se utilizó en el 2016 fue en el 16, sí, en el 16, fue excelente. Incluso no hubo tanto contratiempo. Recuerdo, porque fuimos ahí al Dominican Fiesta. En un salón del Dominican Fiesta fue que se hizo la rueda de prensa y todo eso. Y recuerdo que estuvimos ahí. Y a todos los periodistas que estamos nos dieron los detalles de cómo se iba a armar el proceso. No hubo esos escarceos y esas cosas que siempre se dan entre los partidos. Pero un cuestionamiento al modelo de elección del 2016 no se dio. Pese a que hubo partidos que plantearon un modelo, otro planteó otro modelo, pero me parece a mí que el modelo que se utilizó en el 2016 se pudiera rescatar, arreglar lo que no se haya, lo que no haya sido efectivo y utilizar ese método. Pero el modelo del voto automatizado está desacreditado. Creo que fueron 8 o 9 partidos que en una reunión con la Junta rechazaron que se utilice el voto automatizado. El gobierno se ha quedado solo con el planteamiento de que se utilice el voto automatizado. Pero pienso que la Junta Central Electoral, lo fundamental es que deje que sean los partidos, que la Junta no tome una postura al margen de las instancias partidarias, sino que haga un debate, que los partidos determinen cuál modelo se pudiera utilizar y que lo hagan por consenso, porque yo pienso, cuando una cosa se hace por consenso no hay ni ganadores ni perdedores, y la Junta Central Electoral y la oposición y el gobierno y todo el mundo, y ya todos vimos que el modelo automatizado se prestó a que el gobierno mande a las mesas electorales unos tigres con unos escáneres y pusieran a votar gente hasta las 1:30 de la madrugada, le compraban la cédula, le pagaban ahí mismo, le sacaban una foto a la cédula, y entonces por eso aparece que en 800 minutos votaron 2,000 y pico de gente. Una cosa, o sea, yo pienso que eran científicos de Harvard todos los que estaban votando ahí. Y entonces eso determina que el voto automatizado no es confiable para una parte del ámbito político nacional. Por lo tanto, yo pienso que la Junta Central Electoral lo que debe de hacer es aunar esfuerzos para que haya un consenso entre los partidos, así como lo dijo Julio César Castaño Guzmán. El modo que se va a utilizar será por consenso de todos los partidos. Y yo pienso que eso es inteligente. Leonel ayer lo dijo bien claro también, esa parte. Él le tomó la palabra a Julio César. Además que eso no fue, ahí hay un acuerdo y eso está establecido ahí en la propia Junta porque ellos eso lo discutieron. Uh-huh. Entonces ellos no pueden echar para atrás. Y Leonel le toma la palabra y se lo dice bien claro, tiene que ser a unanimidad. Y si ya Leonel reitera que hubo fraude, como de hecho lo hubo, porque eso... Leonel no, Julio César Castaño Guzmán lo admitió. El mismo presidente de la Junta lo admite, pero además Participación Ciudadana recoge un informe de 12 puntos de las formas distintas en que se gestionó y se gestó ese fraude el pasado 6 de octubre. Entonces, eso por un lado, y a eso tú le agregas la posición del doctor Leonel Fernández que claramente está diciendo no, y el fraude se dio también, y el fraude fuerte se dio a través de la utilización de esos equipos a los que no solamente en el código fuente se le metieron algoritmos, no solamente fue eso, sino la manipulación humana de los mismos, por supuesto. Un software que nunca se supo si era vulnerable o no. O sea, estamos hablando de que, así como tú señalas, ese análisis a mí me llegó, yo lo leí, es de que todos los países que implementaron el sistema, y estoy hablando de países organizados, porque quienes primero dan algún tipo de apertura
a la utilización de equipos electrónicos para las elecciones, pues para la escogencia de sus autoridades. Fueron los países más avanzados. Pero ¿de qué se dieron cuenta rápidamente? De que eran muy vulnerables. Pero Estados Unidos acusa a Rusia que a través de hacker le intervino en su proceso electoral. Sí, y fíjate que en Estados Unidos no fue en un 100%, es apenas en un 35%. Porque cada estado organiza su proceso. Entonces, pero en Europa, muchísimos países, tú hablabas de Holanda, pero lo mismo en Alemania, en Francia, en Finlandia, en todos los países organizados. Yo no te estoy hablando ni siquiera de los países de Europa más bajos, de los más pequeñitos, no, yo te estoy hablando de los países más desarrollados europeos. Y no, ¿qué han hecho? Desestimar ese modo, esa forma de operar por lo vulnerable que es. Imagínate tú, en países tan organizados como esos, que si se hizo el intento e inmediatamente tuvieron que echar hacia atrás. En España, ¿cuántos millones de españoles hay? Por eso yo estoy de acuerdo con lo que Fueron como 40 millones que votaron en España. ¿Y cómo votaron? Con boletas. ¿Qué es eso de querer pretender y ponernos a nosotros? En este país nunca, oigan bien, nunca se ha utilizado la votaciones generales, que no sea de otra manera, que no sea con boletas. Porque ahora lo quieren poner como una cosa que nosotros estamos acostumbrados. Es una manera de vender una falsedad, es una manera hipócrita de vender una falsedad. Muy hipócrita y hasta poco elegante. Porque bueno, si usted está defendiendo un criterio y usted lo sustenta en base a argumentos que pudieran ser lógicos, eso es como usted hablar de derecha e izquierda, que tiene bueno, que tiene malo, pero no, aquí no. Aquí es agarrar una mentira para de algún modo convertirla en verdad. O sea, es la posverdad. Y eso es lo que han hecho muchos políticos. Y yo lamento mucho que la doctora Margarita Cedeño haya caído ahí también. Haya caído ahí. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, todo el que tiene dos dedos de frente, sabe primero que aquí hubo fraude. Segundo, la manera en que se hizo. Tercero, que los países del mundo, todos, excepto 6 países que utilizan, y no en un 100%, este modo de... Utilizan boletas, señores, para ejercer su derecho al sufragio. O sea, 186 países de los 192 que están concentrados en la pero mira, Unión Europea, si los Países Bajos que tienen en la ONU, si los Países Bajos que tienen una larga cultura de transparencia abandonaron ese modelo porque es muy vulnerable, imagínate todos estos países donde la corrupción es muy determinante en todos los procesos. No, y no solamente es eso, Alexander, que quieren poner como que nosotros nos estamos quedando atrás. No, eso no es así. Eso no es verdad, porque entonces se estaría quedando atrás el mundo. Exactamente. El mundo, porque el mundo lo que utiliza, la mayoría de los países, en su generalidad, lo que utilizan es la boleta para ejercer su derecho al voto. Japón, y la manera en que lo hace Japón, eso es extraordinario. Mira, Alex, señores, ese lo que modelo... yo quiero decir, Alexander, es que han querido tomar una mentira y convertirla en verdad, cuando ellos mismos saben que es una mentira. Eso es lo penoso de todo. Tergiversar la verdad, amañarla tanto hasta querer convertirla en una verdad cuando todo el mundo sabe que es una mentira. Entonces, ahí es lo penoso, ahí es lo triste. Eso es lo que produce mayor molestia. Eso es lo que ha encolerizado a mucha gente también. Porque entonces la gente se siente doblemente molesta. Primero porque sabe que le están mintiendo
Y segundo, porque se molestan porque entonces están diciendo, bueno, pero es que me quieren ver de estúpido, la cara de tonto, de estúpido. No puede ser, porque, señores, de por Dios, hay temas que no se deben de debatir, porque son muy evidentes. Uh-huh. Entonces mejor usted se queda callado, porque no siempre hay que opinar sobre algo, sobre la problemática. En este caso, el tema de que si automatizado, que si voto electrónico o no. Leonel se lo cantó claro ayer y se lo volvió a reiterar. Es por consenso, es a unanimidad. Pues es evidente que no la hay. Que todos los partidos de oposición están opuestos completamente a el voto automatizado o electrónico. Entonces, es toda la oposición contra el gobierno. Mira, a mí un amigo me explicaba que esos modelos automatizados abiertos así son tan vulnerables que los bancos, y principalmente esas grandes corporaciones bancarias del mundo, tienen ese sistema automatizado, pero además tienen un modelo paralelo. Me explicaba él que tienen un modelo paralelo que es interno, es una especie como de intranet, que no puede ser, que si en el caso que el sistema informático abierto es penetrado, ellos tienen un intranet con el que mantienen la efectividad de sus operaciones. O sea, si las grandes corporaciones bancarias, imagínate tú, tienen esos esquemas de seguridad y han sido hackeadas con todo y eso, y le han hecho grandes, aquí hace un año y pico que hubo una gran corporación de esa que tuvo problemas de ese tipo. Entonces, imagínate tú, la Junta Central Electoral, en medio de un proceso con eso abierto, ¿qué fue lo que pasó? El día 6 lo vimos. Eso no es de que no, el día 6 aquí se vio que fue lo que hubo. Pero fue tan claro y tan real lo que sucedió, que cuando sucede en Bolivia y los bolivianos dan la explicación de lo que pasó, parecía que era el modelo de aquí. Hasta el punto que Manuel Brito decía, pero nada más parece que en Bolivia pasó primero y que después aquí lo dijimos. No, es que... O sea, fueron dos modelos. Aquí lo dijimos primero, se vivió primero el proceso y parecería que quienes hicieron el hackeo y se fueron luego para allá, para Bolivia. Fueron lo mismo. Es que son modelos que se portan por todo el mundo. A veces son empresas delincuenciales que tienen esos esquemas y se lo venden de manera subrepticia a estos políticos. Sí. Porque acuérdate que ellos mismos hablaban de unos israelíes, hablaron de unos italianos, hablaron, en Estados Unidos se habla de unos rusos, o sea, que son empresas delincuenciales que se dedican a ese tipo de trabajo en el mundo. Mira, Alexander, lo que yo lamento es que aquí en República Dominicana, pese a todo lo que ha pasado, todo está tranquilo y calmado. O sea, este señor de la Junta Central Electoral todavía sigue en su cargo. Laissez-faire passer. O sea, ese señor sigue en su cargo, señores. En cualquier otra parte del mundo hace rato que lo hubiesen sacado a patadas. Y que la misma presión mediática hubiese hecho que renunciaran. Ahora, hay gente que tiene dignidad y otras que no. Evo renunció a la presidencia de la República, donde había sido electo por el pueblo. Y Evo renuncia, ¿tú sabes por qué? Porque pensó en su pueblo. Por eso, no por otra cosa, sino porque pensó en que su pueblo no se merecía la intranquilidad y total que como quiera llegó. Porque si Evo cometió un error, como de hecho lo cometió, un error político garrafal, y fue el pretender aferrarse al poder por encima de todo, incluyendo del pueblo, eso fue un error terrible para un mandatario que pudo haber terminado y salir por la puerta grande, por todas las transformaciones y los cambios que había provocado en esa nación. Ah, no, le comió el gusanillo del poder pudo más que él. Y todos esos esfuerzos se fueron al zafacón de la basura. Se fueron al zafacón de la historia. Porque don Evo le pegó el gusanillo de
del poder, del querer pretender aferrarse al poder. Y tuvo que salir por la puerta chiquita trasera, quedarse refugiado en una casa allí en las peores condiciones y coger de repente un avión para irse para México. Pero también una oposición que no supo actuar, que no hizo las cosas teniendo en sus manos una gran oportunidad, tampoco lo ha sabido hacer. Porque ese es el problema. Tú has visto cómo es que está Bolivia hoy día. Uh-huh. Hoy Bolivia está tirada a las calles, pero hasta matando gente, señores. Cantidades y decenas de heridos. Así tampoco. Eso no era lo que tenía que ocurrir. Entonces, Evo lo hace mal, pero la oposición lo sigue haciendo mal también, o peor. Entonces, a eso me refiero. Yo no, en este caso, en el caso de Bolivia, con los acontecimientos posteriores, yo no le quiero endilgar toda la culpa ni a Evo o a la oposición. Es el saber actuar en los momentos claves. Aquí en República Dominicana todavía tenemos una oportunidad de oro de hacer las cosas mejores, porque no queremos que haya una poblada. Claro, eso es lo que se está tratando de evitar, pero también las autoridades que no lleven al pueblo a que se produzca algo parecido. Porque si bien es cierto que los pueblos cuando se levantan no hay forma de pararlos, después que no estén llamando porque no hay forma de pararlos luego. En Bolivia se ha pretendido parar y no ha sido posible. En Chile eso era una cosa terrible. Entonces aquí se le está pidiendo por las buenas al presidente de la Junta que salga, que abandone, que decline, que renuncie, porque ya él no goza de la credibilidad que amerita el ostentar el cargo que él está ostentando en estos momentos. Y se le ha pedido por las buenas. Oye lo que dice... Que no llegue enero y ese hombre todavía ahí. Entiendo yo. Oye lo que dice François Hollande, él es presidente de Francia, dice él. Está por aquí, él ya se fue. Dice él que está convencido de que la mejor clave para gobernar es la de tomar decisiones acompañado, aconsejado y estar en diálogo con los representantes de la sociedad. El mayor riesgo al que se expone un presidente que toma solo las decisiones, es terminar siendo el único blanco de la cólera del pueblo. Sí. esa la tiró dura, ¿verdad? Esa me gustó. Lo trajo, estaba ahí con el emprendedor. Ojalá y David Collado no se equivoque y sepa cuál es el rol que debe de jugar también en este momento, porque estamos viviendo la época de los traidores. Los traidores. No, pero yo creo que David Collado tiene criterio. Tenga por lo menos un equipo, porque no es él. Él obedece a un grupo de empresarios a la cabeza de los Vicini y él hace lo que los Vicini digan. Pero yo espero que sepan medir mejor, que sepan medir el tiempo y que sepan buscar un balance en lo que, en el rol que puede jugar David Collado en este momento. Porque a veces se sienten tan creídos que creen que pueden ser presidentes. Entonces, ¿eso qué traería? Dividir a la oposición. Dividirla. Ahora, si él quiere dividirla, él lo hace. Si él es un verdadero militante del PRM, entonces David Collado repite como alcalde. Yo pienso que David Collado tiene criterio de lo que debe hacer y de lo que debe seguir, y que en función de eso está actuando. A tal punto que David Collado ha hecho, además de que ha hecho una gestión excelente ahí en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, tiene un 85% de aprobación. Eso se debe a una conducta intachable que ha mantenido ahí en esa institución. Y yo pienso que sus pasos él lo está determinando en función de los intereses políticos que ya él tiene creado, y yo pienso que en función de eso lo va a seguir haciendo.
y ha tenido esos niveles de aprobación porque él ha tenido una conducta ahí en el Ayuntamiento del Distrito Nacional a favor de todos los sectores de la ciudad. O sea que yo creo que por ese lado David Collado hará tomará la decisión que más le convenga a sus intereses políticos, porque así es que deben de actuar los políticos en función de los intereses creados. Claro, pero no los intereses que le convengan a él o a un grupito, sino los del pueblo. Y ahí es donde muchos políticos se equivocan. Si los políticos creen que no están siendo observados por su pueblo, se equivocan. Porque los pueblos saben darle respuesta en su momento. Lo que quiero decir con esto es, Alexander, que perfecto, él ha dicho y ha confesado que a él le han ofrecido cargos a la vicepresidencia de la República. Es que para los niveles de aprobación que él tiene, eso es lógico. Le han ofrecido cargos a ser candidato presidente por partidos como el de Morrison. No, pero esos son rumores. De hecho, rumores no. Eso de que él se va a ir, para mí que esos son rumores. Entonces, de hecho, él ahí en Villa Francisca dijo... Una cosa son, pero se le ha ofrecido, se le ha ofertado y él lo ha confesado. Sí, pero yo te digo, de que él vaya a tomar esa decisión, esos son rumores ya sociales. No, eso se sabrá. Y qué bueno, mira, nosotros estamos hablando del tema. Lo que quiero decir con esto, señalar, es que los políticos tienen que saber medir el timer y saber hasta dónde su figura como tal. Usted puede tener aprobación de una gestión que medianamente está bien, ni fu ni fa. Pero eso no quiere decir que usted ya por esa gestión que hizo a nivel municipal, ya usted tenga la imagen de un candidato presidencial. O sea, hay que saber hasta dónde el pueblo te está permitiendo o te está valorando, como que te está valorando también. De todos modos, aunque en la política de hoy los políticos actúan mucho de la oposición, en función de los estudios de mercado. Sí, dentro del juego que está teniendo la oposición, creo que cada uno de los actores políticos de esa oposición deben de tener conciencia clara y compromiso claro con esa oposición, de que cualquier paso que se vaya a hacer o se vaya a dar sea en procura de beneficiar la cohesión y compactarla cada vez más. El fin debería ser ese. Por eso el desparpajo con que habló la secretaria general del PRM trajo como consecuencia respuestas de todo tipo. Porque nadie se puede esperar en su sano juicio que una secretaria general de una organización política empiece a dar declaraciones de manera unilateral. Porque por un pique o por lo que fuere, o por un encono, ahí se vio a la mujer rencorosa, cargada y bañada de odio. Y lo primero que un político tiene que despojarse es precisamente de esas debilidades humanas. El político no puede odiar. El político no puede acumular rencores. Porque eso fue lo que le pasó al presidente de la República. Es una persona completamente cargada de odios y rencores. Y la señal que dio esta señora fue justamente de eso y por eso la acabaron de la manera en que la acabaron. El político debe de despojarse de esos males que son tan habituales en los seres humanos. Pero el político tiene que saber cuidarlo. Porque imagínense ustedes que eso pudiera provocar grandes daños a una sociedad solamente por el encono personal de un mandatario que tome decisiones en base a ese encono, en base a ese odio. Eso puede perjudicar a terceros de manera irreparable muchas veces. Por eso el resentimiento es terrible, el resentido, eso es terrible.
Yo creo, Alexander, que por otro lado, los fallos del Tribunal Constitucional, y vi ahí a uno de los miembros del Tribunal Constitucional dar declaraciones en ese tenor de que se le va a dar prioridad a los temas políticos, a las demandas políticas que descansan en ese tribunal en este momento. Estamos muy activos en el Tribunal Constitucional en estos días. Y yo creo que esa es una declaración muy valiosa. ¿Pero quién fue que lo dijo? El que es apellido Curi también. Castellano Curi, Curi Castellano, algo así. Sí, Castellanos Curi. Yo creo que es muy atinada su declaración porque justamente le siembra tranquilidad al pueblo. La gente está esperando que el Tribunal Constitucional falle una serie de casos que tiene allí pendiente en términos políticos. El propio partido de gobierno a la cabeza del presidente del PLD, Temístocles Montaz, la figura fundamental de Odebrecht, fue y sometió un recurso de inconstitucionalidad porque él no quiere que Leonel sea candidato. Eso es Danilo. Temo no tiene ni nivel ni carácter para eso. Utilizan a Temo como presidente de esa organización política porque Danilo lo puso como presidente del PLD. Y por lo tanto, a ese señor que va y somete, la gente está esperando que el tribunal falle. Y yo creo que así como es ese fallo, hay otros fallos más que hay que emitir y que sean en los próximos días. Que el propio Tribunal Constitucional también esté pidiéndole a la Junta de que le da hasta el 8 de diciembre para que falle con el tema de las exprecandidaturas. Bueno, pues también yo lo veo importante porque estamos hablando, señores, de que en febrero son las elecciones y el no decidir le hace daño a esa persona. La Junta lo sabe. Estaban a hacer las elecciones más cortas. Por eso es que la Junta ha hecho y ha dado largas a esos temas a propósito. O sea, está actuando, como yo siempre he dicho, una sucursal de Palacio. Todos los pasos que ustedes ven que la Junta Central Electoral está dando es en detrimento de la sociedad y a favor del gobierno. Por eso insisto en que este señor debería de irse del puesto, debería de renunciar. O de lo contrario, que el pueblo lo haga renunciar. Porque esa es la otra alternativa que hay. Alguien se motivó a plantear la idea de que se empiecen a recolectar firmas para solicitar la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral. Yo pregunté dónde estaba el cuadernillo ese para yo ir a firmar inmediatamente. Porque hay todo tipo de profesionales, de hombres y mujeres. Hay algunos que tienen dignidad y renuncian como Evo y hay otros que hay que sacarlos a patadas. Bueno. Por el trasero, patadas por el trasero. Eso es así. Tenemos que pausar. Vámonos a una breve pausa y venimos con nuestro invitado de hoy a propósito de que la Fuerza del Pueblo está dejando vacío al PLD, se está convirtiendo en un cascarón. El PLD no sabe qué hacer y han convocado hasta una reunión del Comité Político Urgente porque son cada vez más los PLDistas que pasan a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Y como dijo Bauta, y la secreta que tenemos ahí. Así mismo, la tienen muy difícil los PLDistas. Nos vamos a la pausa y retornamos.